Yo tengo los pies sobre la tierra. Sí. Y dice algo ahora, dice, conforme a la medida de la fe que le haya sido dada. Aquí hay un problema. Porque la fe tiene medidas. ¿Y cómo influye en la autoestima la fe? Porque la autoestima que estamos hablando es la autoestima espiritual. Sí. Entonces, cuando yo voy a pensar de mí, yo voy a pensar de mí con un concepto claro de quién yo soy, pero con un pensamiento cuerdo, pero conforme a la medida de la fe que Dios me ha dado. Dios te bendiga, Dios te guarde, amada audiencia. Esperamos que este día sea bendecido para ti. Hoy vamos a entrar en un tema hermoso, un tema que va a edificar y sé que será de bendición para toda tu familia y tu casa. Recuerda compartir este contenido que será de bendición. Hay muchas personas que se encuentran en una situación ahora mismo que no saben cuál de las dos vías tomar a nivel de sus emociones, a nivel de su forma de pensamiento. Y yo sé que lo que se va a soltar el día de hoy va a hacer que tomes una decisión, identifiques en qué postura estás. Pero no estoy solo, estoy acompañado de un hombre de Dios que ha marcado nuestras vidas. Muchos de ustedes lo conocen y el que no, hoy lo va a conocer. Y voy a dejar que él salude a la audiencia antes de entrar en esta materia, en este tema que va a ser de bendición para todos nosotros. Dios bendiga. Amén, amén, mi hermano. Gracias a Dios le damos y a las personas que siempre pues siguen esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, Víctor Almanzar, es un gran placer poder estar aquí un día más para compartir de las bendiciones que Dios nos da y de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. De verdad que nos sentimos muy bien, nos sentimos gozosos de estar aquí. Yo sé que la gente se va también a edificar porque es el propósito con el cual hacemos este programa. Amén, poderoso. Prepare su espíritu porque esto será de bendición. Hay personas que de algún modo ven manifestaciones en lo que es el reino de Dios y quieren ser parte de un mover y se sienten a veces, Dios no me toma en cuenta, Dios usa a fulano, a mí no me usa, y están como en una situación emocional allí, ensimismado, porque Dios no me usó. Pero hay otros que algún día pasó un milagro, pasó algo, y ellos entienden que son la selección divina, los escogidos de Dios, y hasta llegan a un punto que entienden que ni necesitan a Dios. ¿Cómo podemos identificar qué es lo que pasa en una persona que entra como en una temporada de tristeza espiritual, como algo en su alma, en su adentro? No por un motivo, quizás de falta de un carro o de $1 millón, sino por otro tipo de situación que se da más en lo interior. ¿Cómo podemos llamar a esto e identificar esto? Mira, yo he visto muchas situaciones en el pueblo de Dios y hay cosas que llevan a uno a reflexionar. Uno encuentra personas que tienen una capacidad para hacer las cosas, tienen una decisión, una entrega, una disposición, proactivos, pero también encontramos otras personas como que no saben qué van a hacer, con doble ánimo, no saben para qué Dios lo llamó, dudan de las posibilidades para hacer las cosas que tienen, de las habilidades que pueden tener. A veces pues no utilizan correctamente algunas cosas. Y vemos muchas situaciones. Entonces hay temas que pueden parecer un poco psicológicos porque realmente abarcan la rama de la psicología. Pero todo lo que tiene que ver con la Biblia va a abarcar psicología, va a abarcar sociología, va a abarcar una serie de cosas que muchas veces no van a ser desde un punto de vista de algunas personas como tan espirituales, pero sí influyen en la vida espiritual del ser humano. Sí. Entonces, nosotros queremos tocar un tema que es autoestima espiritual. Autoestima espiritual, muy fuerte este tema. Wow, Dios mío. Esto nunca había escuchado esto, autoestima espiritual. Autoestima espiritual. Dios mío, Padre. Y yo sé que la mayoría de personas pues saben lo que es el término autoestima. Es un término que ya pues mucha gente yo sé que lo tiene que conocer. Pero es un tema, como decía, un término muy utilizado a nivel psicológico. Cuando usted habla de autoestima, está hablando de la valoración que usted tiene de sí mismo. Sí. O sea, es la valoración que yo tengo de mí mismo. En este caso ahora es la valoración de mi espíritu. No, y no solamente del espíritu, también, aparte de la valoración, también es como un autoanálisis personal que uno se hace. Incluso la Biblia manda al ser humano a autoanalizarse, a ver si está en la fe, si está en lo correcto. Wow. Entonces muchas veces nosotros como que disasociamos, dividimos algunos términos, algunos puntos
de la vida, de las cosas espirituales, pero que no necesariamente es así. Porque nuestro estado de ánimo influye en toda nuestra vida. Wow. Entonces hay gente que depende de su estado de ánimo para hacer las cosas. Ay, Y eso es algo que se dice mucho. Dios mío. Que hay gente que, por ejemplo, tiene tiempo para hacer muchas cosas, pero no tiene tiempo para las cosas de Dios. Por eso tiene una explicación. Tiene una explicación porque cuando usted no le da la importancia de vida a algo, pues entonces tampoco le va a dedicar tiempo. Entonces cuando usted entiende que algo es importante y que es una prioridad en su vida, pues usted le va a prestar atención y le va a dedicar tiempo. Entonces todo va a depender de un enfoque. Entonces hay un texto que yo encontré en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3, que dice, y siempre me llamaba la atención, porque a veces hay personas que pueden tener un concepto de sí mismo y cualquiera lo puede ver y decir, esa persona es orgulloso, esa persona como que se da vanagloria por lo que dice de sí mismo. Pero la autoestima tiene que ver con lo que tú dices de ti mismo. Pero también tiene que ver con lo que Dios dice de ti cuando hablamos de la autoestima espiritual. Ay, ay, ay. Entonces, el texto dice, voy a parafrasear, usted lo busca y lo lee. Nadie tenga más alto concepto, es una parte que voy a citar. Nadie tenga más alto concepto de sí Mismo. del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe Wow. que le ha sido dada. Dios mío. Escucha el texto. Yo digo, ¿cómo así? Esto es autoestima. O sea, cuando yo tengo un concepto sobre mí, lo que yo pienso de mi persona, es autoestima lo que va a generar en mí. O sea, cómo yo me estimo, cómo yo me veo, ¿Cómo me valoro? cómo yo me enfoco, cómo yo me valoro de manera personal. Muy fuerte. Entonces, cuando la Biblia dice que nadie tenga más alto concepto, me está diciendo, no tenga una autoestima elevada. O sea, no te creas que tú eres más de lo que eres, Wow. sino que hay una medida. Que si me paso de ahí, puedo entrar en orgullo o en soberbia. Y la gente puede verme y decir, pero fulano se cree que es mejor que todo el mundo. Es posible, porque si yo me veo como que soy mejor que todo el mundo, ¿cómo voy a actuar? Como si fuera el mejor. Voy a actuar con esa forma egocéntrica y va a rechazar a la gente en cierta forma porque mi ego no me va a permitir codearme con ciertas personas, compartir con ciertas personas o hacer ciertas cosas porque entiendo que estoy muy elevado por encima de los demás. Entonces, esa súper autoestima inflada puede traer pecado a la vida del ser humano. Ay, ay, ay. Porque el orgullo y la soberbia es pecado. Sí. Porque usted empieza entonces a menospreciar a las personas. Y eso no es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Ama al prójimo como a ti mismo. Para yo amarme a mí mismo, tengo que tener un cierto nivel de autoestima. O sea, si yo me amo, lo que la Biblia está diciendo es, tú tienes que tener una autoestima sana sobre ti. Tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidarte cómo te expresas, cómo te desenvuelves en la vida. Entonces, ese amarme a mí mismo, el no querer daño para mi vida, para mi cuerpo, me va a llevar a mí a yo no hacerlo para con el prójimo. Entonces, todo lo que usted quiera que hagan con usted, dice el Señor Jesús, en la regla de oro, hágalo con la persona. Entonces, ahí entran esos niveles. Entonces, mire cómo la autoestima, estamos hablando de la autoestima espiritual, juega un papel importante en cómo yo me comporto con las demás personas. Cómo yo me presento delante de las personas. Cómo yo me veo y cómo yo realizo o cómo yo puedo realizar ciertas cosas conforme a lo que yo valoro de mí mismo. Tiene varias implicaciones, pero que son todas importantes. Sí, sí, claro. Importantes incluso para nuestra salvación. Porque en la medida como yo me valoro y como yo valoro a los demás, eso va a traer a mi vida paz. Eso va a traer a mi vida santidad. En la medida como yo manejo esos puntos. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha dado dominio propio. El dominio propio nos lleva a nosotros a no tener un pensamiento más alto del que debemos tener de nosotros mismos. O sea que la autoestima sí tiene incidencia en la salvación. Tiene importancia. No se trata nada más de yo confieso, sirvo al Señor, Dios me está usando. Si hay un problema de autovaloración muy fuerte, eso puede generar pérdida a nivel de la salvación. Y podemos caer en el punto de la autoestima muy baja. También. ¿Cuántas personas no se suicidan?
Ay, es que tiene que haber un Claro. equilibrio emocional Claro. en la decisión de lo que es el Claro. autoestima. No Yo- me puedo pasar ni va, ni... Yo le llamaría una inteligencia espiritual para tener una sabiduría que lleve a un equilibrio en cuanto a la inteligencia emocional. Muy fuerte. Entonces, Ay, ay, ay. cuando las personas no tienen tienen el autoestima muy bajo, te encuentras incluso personas creyentes que no se tienen un autoestima muy elevado, que están deprimidos porque su pareja le ofendió, que están deprimidos porque un hijo le pasó tal cosa. Y entonces ellos mismos llegan a un nivel tal de depresión que llegan incluso a pensar hasta atentar contra su vida. Ajá. Y eso pasa en la sociedad hoy día. Gente que se suicida, jóvenes, adolescentes que se suicidan. La segunda causa de muerte del joven, del adolescente, es el suicidio. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien le hace un bullying, alguien lo menosprecia, alguien le dice cualquier cosa. Entonces no tienen autoestima suficiente para decir, no, yo no soy lo que me están diciendo que soy. Yo soy lo que Dios dijo que yo soy. Yo no soy lo que aquel piensa de mí. Y aun cuando yo sea algo que quizá me lo estén diciendo, mi autoestima es tan poderosa en el nivel espiritual que me dice, no, yo puedo cambiar. Exacto. La autoestima también incide en las posibilidades. Claro. Wow, muy fuerte. Entonces va a ejercer una función en cómo yo me comporto y en lo que yo realizo y en cómo yo adopto lo que otro puede decir incluso de mí o puede hacer en contra mía. Wow. Entonces cuando dice el texto que yo citaba, parafraseando, que nadie tenga más alto concepto de sí, sino el que debe tener. O sea, cuando dice el que debe tener, es que hay uno específico. Hay una medida en mi autoestima espiritual que yo debo tener. Por eso hablábamos de una autoestima muy inflada o una muy bajita, que es la que lleva a la gente a la depresión, al doble ánimo y a una serie de situaciones emocionales, pero que afectan la vida espiritual del ser Hay humano. gente que va a tener que ponerse hoy el estimómetro. A ver cómo está la estima. A ver Claro. si tengo más concepto del que debo tener, estoy muy orgulloso por cosas que he logrado y trato al otro como por debajo, o ver si estoy muy depresivo. Cuando usted dijo eso me llamó la atención porque siempre la gente se enfoca en el problema solamente de la autoestima muy alta. Pero en verdad sí, el tener la autoestima baja genera incluso no tan solo conflictos existenciales, sino hasta pecado, porque vemos a Job, parece que cuando uno es atacado en ciertas áreas emocionales y puede bajar su autoestima, una de las cosas que el hombre puede tender a hacer es maldecir, es decir palabras negativas, está en contra de sí mismo, y el que tiene una baja autoestima puede hasta traer peligro al que le rodea. Vemos que en Job la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Job no lo hizo, pero quizá otra persona en esa circunstancia ya lo hubiese hecho. Job llegó a un punto que lo más lejos que llegó fue que, si no me equivoco, maldijo el día en que nació. En que había nacido. Entonces la baja autoestima, aún en el ámbito espiritual, puede traer en nosotros ciertas acciones que falten a nosotros mismos, a los que nos rodean, nos vuelvan un problema social también. Claro. Sí. ¿Cuántas personas en las iglesias, a veces, cuando tienen conflicto con hermanos, que entran en situaciones, incluso su ministerio no crece, no avanza, no se desarrollan porque el pastor, el líder o fulano me dijo, o fulano no quiere. Entonces, ahí entra una influencia en lo espiritual, en la vida del ser humano, que puede decaer y que puede incluso cometer algunas situaciones de errores por no hacer aquello para lo cual Dios lo llamó. Wow. Cuando dice que piense cada quien con cordura, o sea, para usted pensar sobre sí, no puede ser delirante, tiene que ser un pensamiento cuerdo, no es con locura como pensaba Nabucodonosor allá en su reinado y decía, yo construí la gran Babilonia. No, piense con cordura. O sea, cuando yo pienso con cordura, yo estoy aterrizado, vamos a decirlo en ese término. Yo tengo los pies sobre la tierra. Sí. Y dice algo ahora, dice, conforme a la medida de la fe que le haya sido dada. Aquí hay un problema. Porque la fe tiene medidas. ¿Y cómo influye en la autoestima la fe? Porque la autoestima que estamos hablando es la autoestima espiritual. Sí. Entonces, cuando yo voy a pensar de mí con un concepto claro de quién yo soy, pero con un pensamiento cuerdo, pero conforme a la medida de la fe que Dios me ha dado. ¿Y qué es eso? Wow. Porque la medida de la fe que la persona tiene no es toda la misma. Hay personas que tienen poca fe, algunos no tienen casi fe, otros tienen mucha y otras una gran fe. Y la Biblia también nos da medidas a través de esta cita que dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Claro. O sea, hay un cómo.
te da una medida, una posibilidad. Claro. O sea que hay distintas medidas. Y hay varios textos que lo corroboran. Exacto. O sea, cada vez que se acercaba alguien a Jesús, Jesús le decía, tiene mucha fe o tiene gran fe. Exacto. Está estableciendo Hombres de que, poca fe también. exacto, o hombres de poca fe. O sea, está diciendo, hay niveles de fe. Hay poca, hay mucha, hay demasiada fe, hay gran fe y hay ninguna fe también. Hay gente que no tiene fe. Entonces, cuando tú te encuentras con esos textos bíblicos, te vas a dar cuenta que lo que dice aquí ahora es lo que viene a traer quizá una confrontación al ser humano. Entonces, cuando yo voy a pensar sobre mí conforme a la medida de la fe que Dios me ha dado, entonces aquí viene un nivel más elevado que el que yo pueda tener incluso de mí. Hay personas que tienen conceptos sobre sí mismos que no es el que Dios ha dicho. Y hay otros que tienen conceptos sobre ti que no es el que Dios ha dicho. Dios mío. Y hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el caso de David. David, ¿cómo lo veían los hermanos? ¿Cómo lo veían los cercanos de él? Como un pastorcito de ovejas. Sí. ¿Cómo lo veía Dios? Como un rey. El rey de Israel. El concepto de Dios sobre David era de un guerrero. Era de un rey. Era de un hombre con el corazón conforme a Dios. Pero cuando David pecó, muchos lo podían ver como un pecador. Y si David se encerraba en una depresión y decía, yo pequé, ya yo no tengo perdón, podía pasarle lo que le ha pasado a otros que se han suicidado en la Biblia por errores que han cometido contra Dios. O sea, que una decisión sobre tu propia vida está muy conectada a tu autoestima. ¿Y dónde vemos la autoestima espiritual de David? Cuando está en el campo de batalla. Ay. ¿Qué dice David? Dios mío. Entonces, el concepto que David tenía de él era de un vencedor. ¿Qué dice David? Yo agarraba a lobo, yo agarraba a oso, yo agarraba a leones. Espérese, pastor, o sea que también esto se construye. El autoestima puede ser construido por medio de vivencias en la que tú te permites contemplar las cosas que has ido logrando. Entonces esto te ayuda a ir creciendo en autoestima, porque lo que él utiliza como escalón para ese momento es los logros que él había tenido. O sea, no es malo tú reconocer logros que hayas tenido en alguna temporada de tu vida. Frente a una situación difícil, vemos incluso que lo que te ayuda a preservar una buena autoestima es que si tú recibes un golpe o una dificultad, acordarte de cosas que tú hayas logrado. Eso te ayuda fallé ahora, pero yo he logrado esto. Eso te ayuda también a no caer quizá en una depresión. Claro. Todos en el pueblo ahí estaban afligidos, estaban bajo una turbación. Pero este hombre viene con unas vivencias que carga encima y esto le ayuda también a crear una atmósfera de una autoestima regulada. Claro, ¿no? Y como hablamos de pensar de nosotros con cordura, de eso se trata. Sí, sí. Cuando yo pienso con cordura, yo sé las capacidades que tengo. ¿Quién soy? Claro, yo sé quién soy. Uno de los problemas existenciales del ser humano es que no sabe quién es. Dios mío. Y el principal problema quizás, el que está allá afuera, cuando yo digo allá afuera me refiero al que no es creyente, al que no es cristiano, el que todavía no ha aceptado a Jesucristo. No sabe quién es. Y ese es el mayor problema de la sociedad. Viene el problema. Cuando usted recibe a Cristo, usted sabe quién usted es. Y como ya usted sabe quién es, usted sabe la capacidad que puede tener y lo que Dios puede hacer a través de usted. Una pregunta, pastor. David por lo menos había matado osos y leones y podía crear una idea, un contexto, tener algo de que afianzarse en el momento. Pero una persona puede tener alguna autoestima aunque no tenga algo que pueda decir como David, yo maté osos y leones. Quizá una persona, vamos a poner un ejemplo, un David sin osos y leones, puede tener un método de afianzar su autoestima, aunque no tenga una trayectoria. Es que todos tenemos capacidades, talentos, dones que Dios nos ha dado. El problema es que a veces ni lo reconocemos, ni lo conocemos, ni lo entendemos. Cuando yo entiendo para qué Dios me llamó, quién yo soy en Dios, qué Dios tiene como propósito conmigo, yo entiendo que no hay nada que sea imposible. Wow. Porque el concepto que tengo es conforme a la medida de mi fe. O sea, que mi autoestima no debe depender de cosas que aún no he logrado. Yo tengo que, como quiera, tener una buena estima de mí, aunque todavía quizás no haya logrado ciertas cosas. Claro que sí. Okay, porque las cosas por lograr dependen en grado, en cierta forma, de lo que yo voy a hacer. O sea, cuando David se acerca a Goliat, David, ¿qué es lo que establece? David establece un concepto conforme a la medida de la fe y conforme a lo que ya Dios había hecho con él. Y dice, no, es que tú serás el que a ti te van a entregar en mis manos. Wow, muy fuerte. Entonces, los demás no lo veían así. ¿Cuál era la autoestima de los demás, que eran quizá algunos guerreros que ya habían peleado batalla? No era la de David. Entonces, podemos ver otros casos, el caso de los espías que envían a espiar la tierra. Sí. Josué y Caleb tenían fe. Y ellos dicen, lo vamos a comer como pan. Los otros dicen, no, nosotros nos veíamos como langosta delante de ellos. ¿Qué es eso?
Estamos hablando de personas que su autoestima espiritual está clara, saben cuál es el concepto que Dios tiene de ellos, que son de vencedores, de victoriosos. Entonces, el concepto que Dios tiene de mí. ¿Por qué tú crees que Dios le cambia los nombres a las personas en la Biblia? Es porque hay un concepto en el nombre y hay un contenido en el nombre. Wow. Y conforme a ese contenido, la gente piensa que eso no es. Los judíos tenían mucho esa tradición de ponerle los nombres a los hijos de acuerdo a situaciones o cosas que ellos entendían para que se manifestara en ellos lo que el nombre contenía. Por eso usted ve que el nombre de profeta dice Jehová es Salvador, o Dios conmigo, o Dios es mi promesa. Algunos nombres de algunos hombres de Dios tienen esa connotación en lo que es la etimología de la palabra a nivel del hebreo. ¿Por qué? Porque hay una razón en el contenido. ¿Por qué en el caso de Jacob a Israel? Israel es un victorioso. Sí. Entonces es diferente a un usurpador. Entonces el concepto va a traer también esa autoestima espiritual. Ya yo entiendo que yo soy un vencedor, a mí nadie me derrota. Wow. ¿Quién ha vencido al pueblo de Dios? Muy fuerte. ¿Quién ha vencido a Dios? Nadie. Entonces cuando yo entro en ese concepto de entender conforme a la medida de la fe, yo me voy a ver en un nivel incluso más allá de las capacidades que tengo, porque yo voy a entender que Dios es que me va a entregar a Goliat. Dios mío. Y eso David lo veía. Yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. O sea, entonces ya el nivel de fe de David sobrepasaba a la capacidad que él tenía de él matar un león. El texto que usted está hablando de Romanos 12, pues entonces nos está haciendo una invitación a salir de la baja autoestima. Claro que sí. Eso es lo que está pasando. Ahora entiendo con más claridad. Ese texto es tan poderoso que ese texto empieza diciendo, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios mío, la gente no renueva su entendimiento porque la gente se encasilla y se encierra en muchísimas cosas. Cuando yo tengo una autoestima espiritual en el nivel de la fe que Dios me ha dado, mi concepto sobre la vida, sobre la condición de la capacidad que tengo, va a ser de éxito todo el tiempo. Cambia el rumbo de las cosas. Hay personas que dicen, Claro. para adquirir más autoestima, necesito conseguir más estatus. El autoestima de ellos depende de que ellos consigan un vehículo bueno, de que la gente aplauda, haga una ovación, alguna acción pública. Pero cuando contemplamos este texto de la manera correcta, podemos entender que al contrario, yo mejoro mi autoestima y mi estilo de vida cambia, porque también tenemos que apuntar a esa parte. Aunque es espiritual, las cosas espirituales se materializan. Esa autoestima espiritual es tan poderosa lo que estamos hablando, que no necesariamente todo depende de mí, ni todo se va a realizar a través de mí, aunque yo sea el ente principal de lo que se va a realizar. Moisés, por ejemplo. Dios mío, exacto. A Moisés Dios lo llama. Wow, esto está fuerte aquí. Dios llama a Moisés y Moisés lo que le dice a Dios que lo que no sabe. Yo no sé hablar, Señor. ¿Qué autoestima tenía Moisés sobre él? Incapacidades. Que era tartamudo, que era... ¿Y era necesario que él hablara? Entonces, cuando hablamos de la medida de la fe y del concepto que yo debo tener, que no debe ser más alto, pero tampoco puede ser más bajo. Dios mío. O sea, él tenía capacidades que él no la veía y la tenía. Entonces Dios lo que le dice a él, oye, date tranquilo, que tú no tienes que hablar. Ponte a Aarón como profeta y tú serás como Dios para Aarón. O sea que cuando tú entiendes ese propósito, cuando Dios nos manda por medio de este texto a equilibrar nuestra autoestima, es porque nosotros vamos, no quisiera utilizar este término porque Dios no se puede encasillar, pero es como ejemplo, cuando nosotros nos anivelamos como hizo Moisés, nosotros simplemente somos una imagen de la autoestima de Dios, porque nosotros no vamos a realmente abrir el mar rojo si tomamos a Moisés como ejemplo. Eso es Dios que lo va a hacer. Sí, pero fíjate que cuando están frente al mar, ¿qué le dice el Señor? Usa lo que tiene. ¿Por qué tú clamas a mí? Sí, usa lo que tiene. Dile al pueblo que marche, pero que marche ¿para dónde? Pero Si hay si un esto mar está ahí. cerrado, si esto está cerrado. Entonces, cuando tú, conforme a la medida de la fe, es que ya Dios te dijo a ti que lo que tú vayas a hacer ahí, en ese transcurso de la liberación del pueblo, no depende de nadie, es nada más lo que tú digas. Hay un equilibrio que estamos logrando con este tema. Y es que tampoco hubiese sido bueno que Moisés entendiera que sin Dios él podía hacerlo. Por eso no es que quiero decirte que tenga baja autoestima, pero sino que tengamos cuidado en la parte de que cuando ya hemos visto la mano de Dios, Moisés había visto muchas cosas. Es que hay un nivel de fe, varón. Y quizás su fe se vio en una balanza en ese momento, pero hubo algo íntegro que Dios vio y fue que el Señor pudo contemplar, wow, él entiende todavía que sin mí no puede hacerlo. Hay un nivel. Hay gente que, porque vieron maná caer y vieron columna de nube, que vieron columna de fuego, y dicen, oh, yo puedo hacerlo ya sin Dios.
pero a Dios le gusta esa parte en la que tú sigues siendo dependiente de Él. El que tengas un autoestima espiritual regulado no significa que tú puedas hacerlo sin Dios. Sí, porque los que creen que lo pueden hacer sin Dios son los que pierden la cordura. Entonces ahí viene la altivez. Claro. Y hay varios textos bíblicos que nos ayudan a trabajar, que la caída, primero viene la altivez antes de la caída. Y dice, ¿cómo es que dice? Que también que al altivo Dios lo mira de lejos. No vaya a ser que tú tengas tanta sobrevaloración de ti mismo que estés lejos de Dios. Porque es que la humildad es parte de la autoestima espiritual. Wow, Dios mío, estamos entrando. El autoestima espiritual te lleva a ti a ser humilde. ¿Por qué David nunca usurpó el trono? ¿Y podía? ¿Por qué? Él podía matar a Saúl y cuando lo tuvo ahí a la mano. La humildad de David, que la gente a veces quiere confundir hablando en muchísimos lugares, y que nadie toca el ungido de Dios y lo quieren traspolar a todo el mundo. Y no entienden lo que tiene que ver con eso. Wow. Entonces, la humildad que te da la autoestima espiritual te lleva a ti a mantenerte siempre en la posición en la que Dios te ha puesto, hasta que Dios te sobresalte, Dios te eleve cuando sea tiempo. Dice Dios que Dios te va a exaltar cuando sea el tiempo. Entonces hay gente que a veces antes de tiempo quieren estar en el lugar donde Dios le dijo que lo iba a poner. Wow. Y eso es un error. Hay muchas personas que la autoestima tan baja lo lleva a ¿qué? A no hacer nada. Y usted lo ve en la iglesia que son bancos. Es que yo no puedo hacer esto, es que yo no sé leer, es que yo no tengo capacidad, es que yo no predico como fulano, es que yo no sé cantar. Y nunca saben hacer de nada. Son unos Moisés antes de que Dios le hablara y dispusiera todas las cosas sobre ellos. Entonces, las excusas, las incapacidades, no es lo que Dios te llama a ver a través de la autoestima espiritual. Dios te llama a ver tus fortalezas. Dios te llama a ver las capacidades que Él ha depositado en ti. Si Dios ha dicho algo sobre ti, sobre mí, entonces yo tengo que creer lo que Dios dijo. Hay gente que no cree en lo que Dios ha dicho. Hay gente que no cree en lo que la Biblia dice sobre ellos mismos. Entonces, si Dios dice que Él ha dado su espíritu a nosotros y que nos enseña cosas y que nos da dones y que toda sabiduría viene de Dios y que todas las cosas que entendemos como perfectas descienden de lo alto. Entonces, ¿por qué razón es que yo entiendo que hay alguna limitación si la misma Biblia me dice que para el que cree nada es imposible? Es lo que estaban hablando, por ejemplo, de los espías. Josué y Caleb dicen, no, espérate, eso no es así. No, y que antes de ello, otras personas hablaron un lenguaje que lo que intimidó fue al pueblo. O sea, que la diferencia que crea una persona con una autoestima espiritual correcto, cuando ellos vinieron, no lo comeremos como pan. Esa era otro lenguaje, esa era otra manera de fluir. Tanto así que ahora, por medio de este ejemplo, puedo entender que hay personas que son un peligro en ciertos ambientes porque no tienen el autoestima correcto. Hacen daño en el ambiente porque tienen que cambiar su forma de ver las cosas y su forma de verse a sí mismo. Lo que la gente llama pesimismo y optimismo. Sí, sí. Que hay personas que tú le planteas cualquier proyecto y siempre son pesimistas. No, yo no puedo porque es que en verdad yo he fallado mucho, ya quebré una empresa, pero levántate. Entonces ahí vamos otra vez a la parte de la autoestima espiritual y de la autoestima equilibrado, que no está ni muy por debajo ni muy alto. Entonces, cuando yo no tengo una autoestima correcta, espiritualmente hablando, entonces yo nunca voy a ver prosperidad en ningún proyecto. Nunca voy a ver que puede realizarse nada, porque siempre lo voy a ver desde un punto de vista, viendo mis deficiencias, viendo mis incapacidades. Cuando yo veo mis capacidades, ¿tú sabes qué va a pasar? Que cuando yo empiece a realizar un proyecto en lo que yo no tengo capacidad, alguien se va a agregar. Y alguien va a decir, yo te ayudo. Y viene Aarón y habla por mí. Muy fuerte. Tú eres Moisés, tú no puedes hablar. Bueno, pues mira, Aarón ahí. Hablo por ti. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú dices que sí, David, ¿cuántos valientes no seguían a David que eran más valientes que David? Dicen que eran como 400 al principio. 300 valientes. 300 Luego valientes, habían 3 que eran de su círculo íntimo que entraron al campamento del enemigo y le llevaron lo que le pidió. Sí, fueron a buscar, sí, oye, eso es terrible. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, y que vamos, nosotros lo hacemos, ¿qué es lo que? Dios mío. Pero ¿qué pasó? Hubo un hombre que su autoestima espiritual estaba tan equilibrado que los que se acercaban a él, aun cuando estaban en una cueva, que era lo que estaban corriendo, los que estaban desamparados, gente que no tenían relevancia allá en la sociedad, los que seguían a David. Wow. Tomaron un nivel de valentía, que eran los generales, que eran los que dirigían las tropas después. O sea que en una cueva con temores y dificultades llegó una persona con el autoestima correcto y cambió la forma de ver la vida de muchas personas. ¿Tú no has visto gente que dice, yo siento una vibra, yo siento una energía con personas? No es vibra ni es energía, es que cuando una persona no tiene la autoestima espiritual correcta, esa persona no va a transmitir de Dios lo que tiene que transmitir. Si yo todo el tiempo estoy quejándome, si todo el tiempo yo estoy en incapacidad, en excusa, en que yo no puedo, en que yo no tengo tiempo, que yo no sé hacerlo, en que no, ¿qué va a pasar con el que está al lado mío? O se va o se desanima. Exacto, muy fuerte. Usted no lo va a animar. Pero cuando yo digo sí se puede, Dios dice que esto se puede lograr, Dios dice que se hace de esta manera, Dios dice que me ha dado esto y aquello. Entonces, ¿usted qué va a hacer? No, yo creo. La Biblia dice que imitemos en nuestros líderes su fe.
Wow. Que miremos y evaluemos su conducta, pero que imitemos su fe. Hay un libro de la Biblia que empieza hablando de la fe de Abraham y empieza a mencionar a cada uno de ellos, cómo por la fe cruzaron el mar, cómo por la fe, o sea, todo eso. Entonces tenemos que ser imitadores, pero vemos que todo esto estuvo conectado cuando analizamos la vida de cada uno de los que son mencionados, a una decisión en un momento en que o yo decido no creer y me echo a un lado, o yo tomo la decisión de aunque no veo los recursos y el ambiente no está presto, yo no voy a depender del ambiente, yo voy a creer en lo que porto, lo que Dios ha dicho de mí, porque también usted dijo algo ahorita, que no todo el tiempo esa autoestima, porque están hablando de lo espiritual, va a tener una dependencia de mí. Hay algo que Dios dijo sobre ti, hay una palabra sobre ti, hay algo con lo que Dios te ha marcado, que tú tienes que afianzarte. No estamos hablando de la autoestima que depende de los hombres, estamos hablando del que depende de Dios. Es mucha la diferencia. Claro. Tú tienes una garantía, tienes que levantarte, decidir, ve aquí, ¿quién te patrocina? Oh Dios. Dios soltó una palabra, pero tú no estás viendo nada así, pero Él soltó la palabra y yo quiero creer, por eso habla de la fe. Claro. O sea, no hay forma de tener una autoestima espiritual sin fe. Es imposible lograrlo. El concepto que la gente tiene de Pedro, ¿cuál es? No, el Pedro que dudó. El que negó, Sí, el que dudó, Pedro el que era violento, que le mochó una oreja a fulano, Pedro que era indocto, Pedro que no te... Pero Pedro no tenía ese concepto de él. El concepto que Pedro tenía de él era de que era un hombre fiel. Wow. Y decía, yo voy contigo hasta la muerte, aunque Sí. no fuera así. Él fallaba mucho, pero ese concepto que él tenía de él. No un concepto, pero ese concepto era conforme a la medida de la fe que Dios le había depositado. O sea, que Pedro sí tenía mucha fe. Con la medida de la fe era tal que cuando el Espíritu Santo llegó y descendió, que estamos hablando de la autoestima espiritual, Sí, pero acuérdate sí. que el Espíritu Santo desciende después. Sí. Cuando el Espíritu Santo desciende, que ya su autoestima no es solamente humano, sino espiritual, eran miles los que se convertían con el apóstol Pedro. Pedro era un hombre de decisión. Entonces, el autoestima espiritual te lleva a tener decisión. El autoestima espiritual te lleva a querer y amar a los demás siempre en la justa dimensión que debe de hacerlo, como a ti mismo. Esa es la dimensión que Dios dice. Entonces, ya yo no veo al otro por debajo por las capacidades que tengo, por lo que Dios me ha dado. Entonces, hay que tener esa vista con esa parte. Entonces, cuando yo tengo la medida de la fe con un concepto claro, conforme a la cordura, a un pensamiento cuerdo, entonces cuando yo entro a la medida de la fe que Dios me ha dado, entonces sí va a ser válido el título, sí va a ser válida la capacidad, porque va a estar acompañada de la humildad, va a estar acompañada de la compasión, va a estar acompañada de la misericordia y nunca va a estar acompañada del orgullo, del ego, de la vanidad, de la soberbia. Entonces va a ser una autoestima espiritual que va a transmitir a los demás lo que Dios quiere que uno transmita, que es vida y amor. ¿De qué está acompañada tu autoestima? Yo necesito que la audiencia se haga esta pregunta ahora. ¿De qué está acompañado tu autoestima espiritual? ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro? Hay un orgullo, hay que revisar el origen, el motivo. Es muy necesario que veamos de qué está acompañada nuestra autoestima. Yo quiero que Dios me use con poder para que esa hermana que no me dio oportunidad en aquellos días vea que Dios me usa. Santo, te pido, así no. Bueno, yo quiero que Dios agarre y me bendiga. Quiero que Dios me ponga en buena posición para que ese hermano que ese día no me consideró y me faltó el respeto porque yo andaba pasar en mi vehículo mirándolo por el hombro. Hay un problema. Hay un problema porque esta autoestima, aunque tú creas que es espiritual, es más carnal que otra cosa. Está más conectado al deseo personal negativo, a algo que quiere hacer daño, que a algo que quiere contribuir. Por eso voy a tomar esto como referencia. Yo he conocido pastores en mi infancia y pude ver cómo estos dos pastores tenían pensamientos diferentes. Y vamos a decir ahora, hablando del tema, entiendo la autoestima de los dos. Uno quería tener un templo grande, uno quería muchas cosas, pero otro quería la salvación de las almas. Entonces, ¿qué pasa? Que a quien se le dio lo de tener el templo grande era quien no tenía quizás esas ambiciones directamente, sino el que quería la salvación del pueblo, que siempre iba predicando. El otro se quedó en un lugar pequeño. Pasaron los años y entonces los dos se vieron en una conversación donde yo pude participar, donde hubieron hasta palabras un poco fuertes, pero el que logró el éxito solo dijo, es que mi objetivo nunca fue ese tipo de grandeza. Yo sabía que sí iba a venir por el enfoque que yo tenía en la salvación, pero aún así no anhelaba eso. O sea, que tu autoestima también puede direccionar tu futuro. Aunque parezca que es positivo, tienes que identificar si es ambición lo que tienes, ¿verdad? De que no sea algo como, no confundas
lo positivo con una ambición. Yo tengo una autoestima de llegar a grandes cosas, pero ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? ¿Es de glorificar a Dios? ¿O es con el objetivo de que la gente vea lo que tú has alcanzado? Vemos en la Biblia y en la vida que la gente que ha alcanzado grandes cosas, querían alcanzar grandes cosas, pero no con el anhelo de gloriarse o de que sea para sí mismo. Mientras más es para Dios, tu autoestima espiritual, más grandes cosas tú alcanzas, porque dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, yo entiendo que muchas personas no han podido lograr grandes cosas en Dios porque querían lograr grandes cosas para sí mismos. No confunda el autoestima, el deseo de crecer con tener cosas para ti solamente. No es que estamos diciendo que no sueñen con una buena casa, con un buen vehículo, solo que esto no sea el centro de tu vida. Que cuando tú hagas algo, este no sea el motivo principal. La gente que se enfoca solo en esto, puede ser que lo logre. ¿Usted sabía, pastor, que hay gente que se enfocan en tener riqueza y lo logran? Claro que sí. El problema es que en la Biblia aparece un rico que el Señor le dice necio. Y le dice, tanto que has acaparado, ahora ¿quién se va a quedar con eso? Porque la muerte viene por ti hoy. ¿Para quién hiciste riqueza? La muerte viene. Entonces, lo mejor de la autoestima correcta espiritual es que tú disfrutas de todas las cosas. David pudo tener una autoestima correcta por la humildad. Y aún en el momento que falló, como que retrocedió, dijo, no puedo entrar en altivez. Se arrepintió y vemos que disfrutó de un reino, de un matrimonio, disfrutó de muchas cosas, de hijos, disfrutó de grandeza, de fama. Pero su objetivo al principio no era este. Yo entiendo que nosotros tenemos que también evaluar el objetivo de la autoestima que estamos cultivando. Es verdad, me voy a levantar, voy a tener una mejor autoestima, me voy a valorar, pero no me voy a valorar para que la gente vea que me valoro, ni para lograr que el otro piense algo bueno de mí. Me voy a valorar porque Dios tiene un propósito conmigo, tengo que levantarme. Y el mismo Dios nos manda mal a nosotros mismos. Incluso ese mandamiento, ama a tu prójimo como a ti. Hay personas que si no se aman, es imposible tú amar a otra persona si tú no te amas. Claro. Amén. Es así. Cuando nosotros entendemos la autoestima espiritual en su justa dimensión, no vamos a tener un pensamiento elevado sobre nosotros, tampoco un pensamiento muy bajo sobre nosotros. No vamos a tener un concepto exagerado de lo que somos, sino que vamos a estar claros, con cordura, de quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito. Entonces, en la medida que yo entiendo lo que yo soy, en esa misma medida voy a tener buenos resultados en lo que hago. El propósito de Dios se nos ha revelado y Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Que todos no tenemos las mismas capacidades, eso estamos claros que sí, pero conforme a la medida de la fe que Dios nos ha dado, tenemos que pensar con cordura quiénes somos en las manos de Dios. Y esa medida de fe tiene que ser lo más grande posible, porque mientras más fe tenemos, más vamos a ver la gloria de Dios. Lo que nos va a permitir a nosotros ver grandes cosas es la medida de la fe. Por eso cuando yo pienso conforme a la medida de la fe que Dios me ha dado, entonces yo entiendo que para el que cree todo es posible. No puedo ver limitaciones y empiezo a ver las cosas trascender de otra forma. Empiezo a ver que los gigantes no son tan gigantes, son más pequeños de cómo se ve a nivel del que no tiene fe. Entonces empezamos a ver las cosas diferentes. Es bueno que nosotros podamos entender esto, porque hay muchas personas que tienen problemas y dificultades, deficiencias, pero realmente son creados por sí mismos. No porque Dios así lo ha querido, sino porque ellos no han entendido qué es lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado a usted riquezas, hermanos, como hijo de Dios, y están a su disposición. Riquezas espirituales, para que usted la utilice en su vida. Así que ame al prójimo, como decía mi hermano, como a sí mismo. Eso es autoestima. Cuando usted se ama a sí mismo, pero se manifiesta espiritualmente cuando usted ama al otro igual como se ama a usted. Eso es lo que Dios quiere. Muy fuerte. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos bendice con esta revelación. De verdad que ha sido de bendición. Alguien me compartió una vez algo sobre la autoestima y me acordé ahora. Y dijo, hay personas que son ateos, que ellos se valoran ante Dios. Pero hay gente que cree mucho en Dios, que se desvalorizan ante los hombres. Así mismo. Entonces el ateo tiene un alto concepto, tanto así que quiere desvalorizar en su mente la existencia de Dios. Eso que tiene un concepto muy alto. Tú has dado en el punto, ¿verdad? Hay muchos creyentes que se desvalorizan
y no se dan el valor ni entienden el valor que tienen. Ujú. Y ahí es donde está el problema cuando hablamos de autoestima espiritual. Usted tiene que entender quién usted es con cordura. Wow, Dios mío. Y eso no es orgullo, eso no es Es soberbia. su identidad. Si usted es un hombre de Dios, claro que sí. Usted tiene que identificarse como hombre de Dios. Si Dios lo llamó como profeta, sea un profeta de Dios, pero de Dios. Si lo llamó como maestro, sea un maestro de Dios. Y eso es cordura. Cuando usted entiende lo que usted es y lo pone en práctica, usted va a bendecir a otro, pero usted también va a estar siempre animado. Porque Dios manda que nos animemos, Wow. a que cobremos ánimo. Sí, ¿Por sí. qué? Porque va a llegar el momento donde la gente va a entender que está solo, va a entender que la gente lo está atacando, va a entender que no tiene lo que necesita. Y puede caer su autoestima a un nivel de depresión, como decíamos hace un momento. Entonces, Wow. Dios quiere que nosotros tengamos un concepto claro de quiénes somos. Los hijos de Dios tienen que saber quiénes son. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Wow, esta enseñanza trae a luz muchas cosas, así que cuídese porque también pensamos que el orgullo solamente se da en un nivel allá arriba, pero hay personas que tienen un orgullo en su tristeza y no salen de allí, pero sé que esta palabra va a permitir que Dios te saque de cualquier situación en la que esté de baja autoestima y va a activar lo que es el autoestima espiritual para cualquier situación que se levante o el propósito principal que Dios tiene contigo. Las personas les interesa saber cómo pueden seguirlo, encontrarlo en las redes sociales, pastor, cómo pueden contactarse. Bueno, la gente puede conseguirnos en Instagram como Víctor Almani, en Facebook como Víctor Almanzar y en YouTube La Cátedra del Maestro. La Para Cátedra. mí siempre será un gran placer que ustedes compartan con nosotros, que nos escriban. Escriba aquí en los comentarios de este video. Nosotros siempre respondemos. El que nos sigue sabe que siempre estamos en contacto. Amén, poderoso. Recuerde que si no ha buscado de Dios todavía de una forma más profunda, acérquese al Señor, acepta a Jesucristo. Como yo siempre digo, suscríbete a Jesucristo, que Él es lo más importante. Y luego te suscribes a Excelencia Cristiana, que es la plataforma que Él dejó para que seas bendecido. Me puedes seguir en Facebook como Joángel Madé, Joángel May. Dios te bendiga y Dios te guarde.